aunque hayamos visto muchas veces estos vídeos que están colgados, son microprogramas, y uno de cada uno de los nietos que han aceptado hacerlo, no son todos. En una televisora pública de emisión por internet, no de emisión como la vemos aquí, uno se haya visto muchas veces no dejan de emocionar, porque cada uno es una historia, pero hay historias que te pegan más, porque Abel trabaja con las abuelas desde hace muchos años y es amigo de todos, uno es amigo de Carlos, es amigo de Marta, es amigo mío. Entonces uno lo sigue viendo y Francisco acaba de descubrirlo, y Abel perdió a su mujer, perdió a su segunda mujer. O sea, es una historia de tanta dureza que bueno, que uno lo ve y cuesta volver. Pero creo que hablan solos, digo, son todos chicos de 30 y tantos años, ¿no? Y como lo han pasado en distintas circunstancias, porque escogimos con Marta distintas posibilidades, y todos lo han pasado mal, ¿no? Aún Tatiana, ¿no? Que se emociona hablando de su mamá adoptiva, que ha fallecido hace poco, pero que, bueno, que esto estaba ahí y necesitaban ponerle palabras, ¿no? Vamos a intentar seguir, digo, y le toca la difícil tarea de continuar a Carla Villalta. Carla es doctora, es argentina también, es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET, que conocemos los argentinos. Desde el año 1986 integra el equipo de antropología política, ¿no? 89. 98. Uy, bueno, esto, el tipeo. No, esto debe ser el tipeo porque lo escribí yo solita. De antropología política y jurídica de la sección de antropología social en la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA. Es autora también, como Diana, de numerosas publicaciones que tienen que ver con el análisis de procedimientos de adopción y apropiación criminal de niños. Y, bueno, por destacar un libro que ha publicado pues, recientemente, en el 2010, que se llama Infancia, Justicia y Derechos Humanos. ¿Sí, Carla? Buenas tardes a todos, a todas. Ante todo quiero agradecer muy especialmente a las organizadoras de esta charla la oportunidad de estar aquí con ustedes, con este prestigioso panel además. Y mi idea es compartir digamos, algunas de las ideas centrales de lo que ha sido la investigación que llevé adelante sobre este tema, el tema de la apropiación criminal de niños ocurrida en la dictadura militar, la última dictadura militar argentina. Para comenzar, me gustaría referirme muy brevemente a dos historias. La primera de ellas refiere a la que hasta hace muy pocos días era la última localización lograda por Abuelas de Plaza de Mayo, la localización de la nieta número 107, que hoy es la anteúltima porque, como ha dicho Carlos recién, lamentablemente, a partir del trabajo del equipo argentino de antropología forense, se pudo establecer que ese niño que estaba siendo buscado por su familia no llegó a nacer, ya que su madre fue asesinada antes de que su embarazo llegara a término. Pero bien, refiriéndome entonces a esta anteúltima localización realizada por Abuelas de Plaza de Mayo, me parece importante reparar en la historia que encierra esta localización, ya que como tantas otras localizaciones de las conseguidas por abuelas, nos permite conocer algunos de los procedimientos que se utilizaron en aquellos momentos para desarrollar estas prácticas criminales. De hecho, a partir de esta localización se pudo establecer que inmediatamente después de producido el nacimiento de esta niña, hoy mujer de 34 años, nacimiento que se produjo en un hospital de la provincia de Córdoba, al que su madre había sido trasladada, secuestrada para dar a luz. La nena fue llevada a la casa cuna. Allí primero fue dada en guarda y luego adoptada, o mejor dicho, inscripta falsamente como hija propia por una trabajadora social que se desempeñaba en esa institución.
Su mamá, una mujer de origen muy humilde que había sido víctima de la feroz represión por el hecho de haberse solidarizado con los presos políticos que conoció en el penal, a donde iba a visitar a su marido, preso por un delito común. Fue liberada al año siguiente del nacimiento de su niña. Inmediatamente se dirige a la casa cuna. Allí las monjas, a cargo del lugar, no le brindan ninguna información y es más, le impiden pasar diciéndole que allí las subversivas no entraban. Acude a uno de los juzgados de menores de la capital provincial, de la capital de Córdoba, pero el magistrado a cargo no solo omite investigar, sino que también desestima su búsqueda diciéndole a esta mujer: usted hágase a la idea de que no tuvo ninguna hija. Recién liberada, sola, teniendo que hacerse cargo de otras 4 hijas y habiendo sido sometida a distintos tormentos, esta mujer recién pudo dar con el paradero de su hija hace tan solo 2 meses. La otra historia también se hizo pública este año a través de la declaración judicial de quienes fueron sus protagonistas, declaración judicial y posterior difusión en los medios de comunicación. En este caso se trata de 4 hermanos que fueron secuestrados en junio de 1976, una vez que un grupo de tareas había secuestrado a su madre. Durante 4 años estos chicos fueron sometidos a transitar por distintas instituciones para menores, los 2 más grandes de 14 y 11 años, una vez que un juez de menores los deriva a un instituto, logran escaparse de él digamos, a los pocos meses, mientras que los otros 2 niños más chiquitos que habían sido derivados a otro tipo de institución, en este caso un hogar a cargo de una orden religiosa, como era común en aquella época, recién son localizados por una tía materna y egresados de esa institución 2 años después. Bien, si bien estos chicos, al contrario de lo que aconteció en la primera historia, pudieron reencontrarse relativamente rápido con su familia biológica que los estaba buscando, yo creo que lo que conecta ambas historias, y por esto me interesa en presentarlas conjuntamente, es la utilización por parte de las fuerzas represivas de una institucionalidad previamente existente y destinada desde mucho tiempo atrás en nuestra sociedad a un determinado sector de la infancia, a aquellos niños que eran clasificados como abandonados, desamparados, faltos de asistencia o en situación de peligro moral y material. Historias singulares como estas, además, también guardan similitud con otras tantas que han podido ser conocidas, fundamentalmente por la incansable tarea desarrollada por aquellas mujeres que, lejos de paralizarse ante el horror, imaginaron y pusieron en práctica distintas estrategias de búsqueda y así denunciaron esos hechos como actos criminales y lograron construir a la apropiación criminal de niños ocurrida en nuestro país en un potente acontecimiento político. De esta manera, una cuestión que me interesa siempre, especialmente señalar, es que aun cuando por su materialidad, esto es por las regularidades que implicó, por su magnitud, por las dosis de crueldad, la apropiación de niños puede ser considerada como un hecho paradigmático, yo creo que esencialmente lo es, debido a la incesante tarea de búsqueda, de reclamo de verdad y justicia y a las estrategias políticas y jurídicas que instrumentaron los familiares y las abuelas de esos niños y que posibilitaron no solo encontrar a 108 de los niños buscados, sino también construir un enorme consenso social, construir este consenso en un proceso que no fue para nada sencillo ni lineal, pero sí, digamos, Abuelas ha logrado dotar de una particularidad al caso argentino y es ciertamente el consenso acerca de lo ominoso de este hecho.
Ahora bien, y ya adentrándome en esta, más específicamente en esta investigación que he llevado a cabo y que quiero compartir con ustedes, algunas de las preguntas que a mí me surgieron cuando comencé a interesarme por este tema fueron, por un lado, bueno, cuáles habían sido, ¿no?, los procedimientos utilizados para consumar esa apropiación. También esta pregunta a la que una siempre se enfrenta, bueno, ¿cómo fue posible, ¿no?, llevar adelante tales prácticas de sustracción y de sustitución? ¿Sobre la base de qué valores, creencias y significados se desarrollaron estas prácticas criminales? Y también, ¿en qué medida el robo y la apropiación de niños se revela como un acontecimiento único y singular, o bien, si se lo analiza más de cerca, revela, más allá de su excepcionalidad, esto es, reconociendo su carácter excepcional, revela, no obstante, su conexión con prácticas y categorías que no eran novedosas ni originales? Este tipo de preguntas fueron las que guiaron esta investigación que llevé adelante y en la que me interesó fundamentalmente observar y examinar las condiciones sociales de posibilidad de un evento de estas características. ¿A qué me refiero con esto? Igualmente ya los panelistas que me antecedieron lo describieron mucho mejor de lo que puedo hacerlo yo, pero es necesario tener en cuenta que si bien las categorías de robo y apropiación nos remiten a una primera imagen de niños apropiados por sórdidos personajes, de listas de militares esperando adoptar un niño, de verdaderas maternidades clandestinas que fueron montadas en los centros de detención a donde las mujeres engrilladas, encapuchadas, eran derivadas a dar a luz. También es cierto que basta observar la variabilidad de las formas que asumió la apropiación para constatar que paralelamente fue desarrollada a través de mecanismos y procedimientos, y muchos de estos mecanismos y procedimientos constituían procedimientos jurídico-burocráticos de larga data en nuestra sociedad. Además, y para graficar esto, es posible observar que en el desarrollo de estos hechos participaron distintos tipos de actores investidos de una forma u otra de autoridad por el Estado, actores tales como represores, militares, pero también médicos, funcionarios judiciales, empleados administrativos, y a la vez, en muchos casos, esas prácticas criminales se asentaron en circuitos y tramas de relaciones preexistentes, y así esos chicos, o muchos de los chicos secuestrados, fueron derivados, como fue posible advertir en las historias que recién presenté, a casas cunas, hospitales de niños, juzgados de menores, hogares e institutos o equipos privados de adopción, y fueron entonces adoptados legalmente. De tal manera, a partir de la aplicación y reutilización de categorías amplias, elásticas e inciertas, como por ejemplo las de desamparo y peligro, o mediante la utilización de rótulos burocráticos tales como NN, menor abandonado en la vía pública, o NN sobre abandono, rótulos que les eran aplicados a los niños que eran ingresados a este circuito institucional. Muchas de esas apropiaciones pudieron ser en buena medida normalizadas por una determinada maquinaria burocrática, podríamos decir, y dotadas de un ropaje de legalidad. Teniendo esto en cuenta, entonces mi interés fue desarrollar una perspectiva que, como les decía antes, sin desconocer la excepcionalidad y singularidad de estos hechos, en tanto, además, parte constitutiva de un plan político ideológico que se intentó implantar en la sociedad argentina,
permitiera verlos como, permitiera dejar de verlos, en verdad, como caídos del cielo, para analizar cómo pudieron ser desarrollados a partir de elementos ya existentes en nuestra sociedad. De esta manera, inspirándome en un sugerente planteo de Hannah Arendt en relación con el totalitarismo, partí de la idea de que el proceso de comprensión de estos hechos que se nos presentan como tan aberrantes también implica clara y quizá primordialmente un proceso de autocomprensión. Y por ello, en lugar de llevar adelante una indagación que me colocara, al decir de Hannah Arendt, en el lugar de profeta del pasado, ¿no?, insistiendo en la causalidad y pretendiendo explicar los acontecimientos a través de una cadena de causas que los ha provocado, intenté ejercitar un modo de abordaje que me posibilitara entender que estos acontecimientos paradigmáticos, reveladores, en verdad lo que iluminan, y en esto retomo nuevamente a Hannah Arendt, es su propio pasado, ¿sí? Ya que, como dice ella, lo que un acontecimiento iluminador revela es un comienzo en el pasado que hasta aquel momento se encontraba oculto. De tal modo, la investigación, la indagación que llevé a cabo implicó analizar la apropiación de niños a partir de considerar cómo en algunas de esas prácticas criminales se utilizaron, sin embargo, mecanismos de poder previamente existentes y además se apeló a nociones que formaban parte del universo de lo socialmente admitido. Para ello, y sin perder de vista, como les decía antes, las singularidades que adquirió el robo de niños, me dediqué a analizar las formas en las que en nuestro país, desde comienzos del siglo XX en adelante, fueron constituyéndose una serie de nociones y categorías, creencias y significados, pero también procedimientos jurídicos, dispositivos, que en el contexto de terror experimentado durante la última dictadura pudieron ser refuncionalizados y adaptados para llevar a cabo un plan sistemático de apropiación de niños. Así, y ya para ir finalizando, por un lado me dediqué a analizar el campo de significados construido en torno a la tutela estatal, aquella facultad por la cual determinados funcionarios, jueces de menores, defensores de menores y autoridades del organismo administrativo de protección de la minoridad, facultad por la cual estos funcionarios detentaban la atribución de decidir el destino de los niños que eran catalogados como abandonados y desamparados, derivarlos a instituciones para menores y o encaminarlos hacia la adopción. Por otro lado, analicé cómo había sido conceptualizada la adopción de niños y también cómo había sido, en el contexto previo al desarrollo de estos hechos, implementada y legitimada en tanto una medida de protección a una infancia abandonada que, por esa misma razón, se presuponía, constituía una infancia desviada o en tránsito de desviarse, y así, en función de esta conceptualización, a partir de resaltar el estado de necesidad en el que se encontraban esos niños, determinados funcionarios gozaban de amplias facultades y muy escasos controles, en tanto todo ello se justificaba en un fin moral superior que era la salvación de esos niños que eran clasificados como abandonados y cuyos padres en general eran culpabilizados, ¿sí?, por haberse desentendido de ellos o haberlos expuesto a una situación de peligro. Esta indagación me llevó además a examinar, a intentar comprender la habitualidad y aceptación social de prácticas que, si bien formalmente constituían un delito, eran vistas como otra forma de adopción, y acá me estoy refiriendo a la inscripción falsa de niños que se realizaba a partir de procedimientos muy sencillos, como presentar testigos en el registro civil o presentar un certificado médico falso,
prácticas que no solo gozaban de una valoración social positiva, en tanto eran vistas como una forma de librar de la miseria material y moral a esos niños que eran conseguidos o bien en las provincias del interior del país o en clínicas y maternidades, en algunas clínicas y maternidades de la ciudad de Buenos Aires, sino que también eran consideradas una de las formas más efectivas de adopción, en tanto extinguían por completo todo lazo y referencia a la familia biológica de esos niños y propiciaban, así como la adopción plena, que en la Argentina está vigente desde el año 1971, lo hacía y lo sigue haciendo, un modelo de ruptura limpia, de corte limpio, como recién refirió Diana. Bien, a partir de este campo de significados, entre los que destacaban aquellos tramados desde una impronta clasista y salvacionista, en tanto digamos, al observar y al intentar reconstruir genealógicamente estas prácticas de cesión, entrega, adopción de niños, lo que yo he observado es no solo esta supremacía de los intereses de los adultos, sino también una supremacía de clase, ¿no? en muchas de estas prácticas. Decía, con una impronta salvacionista, porque además el fin de estas prácticas de adopción formal o informal era constituir a esos sujetos, a esos niños en otros, pude retratar y reconstruir el contexto de ocurrencia de estos hechos criminales e identificar cómo en ese particular momento el campo de la minoridad, campo compuesto por distintos organismos y agentes, se transformó también en uno de los escenarios de la tragedia. Bien, ahora sí, para finalizar, estoy en la duda de cómo terminar, pero creo, y haciendo honor al título de esta charla, me gustaría compartir con ustedes algo que encontré en mi indagación histórica, si bien yo soy antropóloga y por eso también parto de un momento en el pasado y me he ido hacia atrás para intentar rastrear aquellos procesos y documentar el cómo de estos ejercicios de poder que se fueron desplegando. Encontré que en ocasión de la discusión del proyecto de adopción plena, en el primer proyecto, en verdad el proyecto que va a dar origen a la primera ley que incorpora la adopción plena al ordenamiento legal, en tanto estaba vigente hasta esos momentos solo la adopción simple. Un conocido especialista en derecho de familia realizaba una fuerte crítica a ese proyecto que 3 años más tarde el gobierno de facto de ese entonces, que era otro, que es de la dictadura militar del 76, ese gobierno de facto convirtió en la ley 19.134, que es esta que incorpora la adopción plena. Este jurista planteaba que este proyecto de ley era demasiado severo con los padres sanguíneos y por fallas no demasiado graves los condena a perder sus hijos para siempre. Parecería que estamos frente a una verdadera expropiación de los hijos por causa de utilidad privada. De este modo, Luis Stivil, así se llamaba este jurista, refería a las innovaciones que traía aparejada la figura de la adopción plena, que estipulaba un tipo de adopción irrevocable, definitiva y exclusiva, y fundamentalmente se oponía a distintas atribuciones que el proyecto de ley acordaba a los magistrados, por los cuales directamente podían desconocer la opinión de los padres biológicos en el juicio de adopción de sus hijos sin siquiera tener que citarlos. Y además proseguía este cuestionamiento inscribiendo las posibilidades que la reforma impulsada abría en el contexto sociopolítico de aquellos años y así, y llamativamente, planteaba:
No se puede permitir que el hijo de una persona que se ausente del país por cualquier tipo de persecución política pueda ser adoptado por un extraño, basándose en la circunstancia de que se ignora el paradero del padre y establecer un vínculo legal irrevocable que no podrá ser impugnado por el progenitor de sangre a su regreso al país. Bien, no obstante la dureza de algunas de sus cláusulas, ese proyecto fue convertido en ley y la figura de la adopción plena fue utilizada como parcialmente presagiaba este jurista en el marco de otra dictadura para consumar algunas de las apropiaciones de los niños, hijos de quienes se desaparecía y se mataba. Y así las cosas, quienes en sus reclamos tuvieron que enfrentarse con la irrevocabilidad del vínculo legal creado, fueron ya no los progenitores de sangre, sino las abuelas de esos niños y niñas que entre sus tantos logros consiguieron en el año 1995 que por primera vez la justicia declarara nula una adopción plena en tanto había sido cometida en fraude a la ley, y así también, digamos, a partir de la lucha de abuelas fue posible incorporar en la nueva ley de adopción, la del año 1997, un artículo que estipula claramente que cualquier adopción que tenga por origen un hecho ilícito puede ser revocada y ser considerada nula. Bien, eso solamente. Muchas gracias por su atención. Quiero presentaros ahora a Soledad. Forma parte de una familia con 10 hijos, de los cuales actualmente solo quedan 7 y algunos de ellos están aquí hoy acompañándonos. 2 hermanos fallecieron y el pequeño Francisco, mellizo de Soledad, les fue informado que falleció en la maternidad de O'Donnell a los pocos días de nacer por causas que aún desconoce. La familia no ha tenido posibilidad legal de constatar el fallecimiento, como tantas otras historias que hemos escuchado actualmente, y han iniciado la búsqueda de la verdad. Por esta razón han creado la asociación Todos los niños robados son también mis niños, de la que Soledad es presidente, y esta asociación pertenece a la coordinadora X24, agrupación estatal que recoge a 22 asociaciones de víctimas por el robo de niños. Por eso le hemos invitado a que nos acompañara. Soledad. Pues muchas gracias. La verdad es que quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores del encuentro el que me hayáis invitado, sobre todo a Lila, porque Lila es la que se puso en contacto conmigo y bueno, cuando estuvimos hablando por teléfono, ella me dijo, pues puedes hablar de vuestra realidad. Entonces, pensando en nuestra realidad, lo cierto es que nosotros tenemos una realidad muy incómoda no solo para contarlo por lo doloroso que es, sino incómoda por muchos factores que ahora os quisiera resumir, ¿no? Porque sé que vamos muy mal de tiempo, muy justitos, lo sé. Entonces, bueno, voy a resumir todo lo que pueda. El primer punto de por qué esto es una realidad, el robo de niños en España, por qué es una realidad tan incómoda, es porque es un delito, una práctica que se ha venido haciendo de una manera continuada durante muchísimo tiempo. Cuando digo muchísimo tiempo, estoy hablando desde el año 39, posiblemente antes, hasta los años 90. Son muchos años, es mucho tiempo, y bueno, pues ya podéis imaginar la cantidad de personas que están implicadas en todos estos delitos. Cuando nosotros hablamos ya algunos de mis compañeros de mesa han estado hablando de las diferentes etapas en que se han ido produciendo estos delitos y bueno, han hablado, además yo creo que muy bien explicado, cómo esto se puede originar, cómo se origina realmente en la época inmediatamente después de la guerra con el robo de los hijos a las mujeres republicanas. Porque realmente había decretos que respaldaban este tipo de actuaciones y además amparados en delirantes ideas, ¿no? La idea nazi del doctor Vallejo Nájera, que bueno, estaba absolutamente enloquecido buscando ese famoso gen rojo
que supuestamente lo que hacía era causar taras mentales y bueno, causar inferioridad racial precisamente en las personas que supuestamente tenían, ¿no? Aportaban ese gen. Eso lo que significaba es que estas mujeres republicanas, bueno, cuando tenían hijos, eran separados de sus madres, bueno, con la idea de que si eran reeducados a edades tempranas, pues se podían evitar pues esa vida de mala moral o de, bueno. Y como decía Carlos, pues algunos de esos niños, en vez de ser hijos de liberales, de comunistas, pues terminaron siendo curas y militares, ¿no? Con lo cual sí es cierto que hubo una especie de reeducación, como lo podríamos llamarlo de muchas maneras, ¿no? Estoy hablando de reeducación entre comillas por no utilizar otra palabra. Realmente aquí, bueno, lo que se piensa que en esta época, estamos hablando desde el 39 posiblemente hasta el 53, fueron 30.000 niños los que fueron arrebatados de sus madres. Estos niños tuvieron diferentes destinos, pero buena parte de ellos fueron a parar a matrimonios, a parejas que eran adeptas al régimen, posiblemente a cambio de dinero o a cambio de favores. Con lo cual aquí lo que se abrió fue un negocio fantástico, donde pues mucha gente se lucró. No solamente recibían niños, pero que estos niños, bueno, de alguna forma también empezaban a ser vendidos, ¿no? O intercambiados a cambio de favores. Esto da pie a otro momento, otra etapa, donde posiblemente ya no hay unos decretos de ley, ¿no? que pudieran apoyar esta apropiación, estos robos, pero sí estamos hablando ya a partir de los años últimos 50, 60, 70, de una época donde está claramente todo este fanatismo ideológico y religioso del nacionalcatolicismo. Ahí sí es verdad que posiblemente, según las investigaciones que se han estado haciendo, tuviera más importancia el móvil económico, más que en la etapa anterior, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma también había una base ideológica, una base que apoyaba esa apropiación de niños partiendo de una idea de aquel que se sentía seguro en su posición, en su estatus, donde nadie le iba a cuestionar lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde supuestamente parece que está comenzando toda una serie de tramas donde está implicado pues, personal sanitario, personal funcionario, personal religioso, y bueno, a partir de ahí hay una cantidad de años importante donde esto se va manteniendo, donde hay una impunidad absoluta, ya no solo únicamente, como decíamos en la primera etapa, donde se robaba a los hijos a las mujeres republicanas porque estaba apoyado por la ley, no era por derecho, sino ya era una cuestión de hecho, era una acción absolutamente delictiva y fruto también de un continuismo, una continuidad de una primera etapa. Aquí fue muy fácil, realmente no había manera de parar, de hacer un corte entre la primera y esta segunda etapa. No estamos hablando de etapas, lo denominamos así, bueno, por poder explicarlo de alguna manera, pero sí es verdad que hay un hilo conductor en las 2 o 3 etapas que se han, bueno, estudiado de alguna forma. Y ese hilo conductor es la impunidad que daba pues, un Estado corrupto como era la dictadura, bien por derecho, bien de hecho. Esto no se termina al finalizar la dictadura, ¿no? Esto continúa en la democracia. De hecho, los últimos casos de los que tenemos noticia pues son de los años 90, es decir, estamos hablando de hace 2 días. Y la pregunta sería, ¿por qué motivo esto no se corta? Porque esto no se termina. Si esto realmente tiene que ver con la impunidad de la dictadura, ¿por qué esto no finaliza? Bueno, no finaliza porque todos sabemos, para nadie es un secreto,
que no hubo una ruptura realmente. En muchas instituciones que con la llegada de la democracia tendrían que haberse democratizado, no llegaron a esto, ¿no? Y todo el personal que estaba en determinadas instituciones, volvemos a hablar del personal médico, el personal funcionario, del personal de cementerios, del personal de registros, bueno, pues ahí se mantuvieron y continuaron con una posibilidad estupenda de seguir ejerciendo pues, una labor delictiva que no se cortó. Posiblemente con las leyes de adopción que habéis mencionado, eso ayudará muchísimo, por supuesto, a que esto se pudiera cortar de alguna forma, ¿no? Pero desde luego el continuismo, toda esa situación se produjo, obviamente, por esa impunidad que daba el ambiente de la época y por la falta de ruptura que hizo que algunos ambientes sociales, políticos, judiciales, bueno, pues siguieran manteniendo las mismas acciones y las mismas actitudes. Como decía Carlos, hay asociaciones de niños robados que piensan que estos delitos nada tienen que ver con el franquismo y otras asociaciones, entre ellas la mía, que piensan que sí, está absolutamente relacionado el tema de los niños robados, no solamente los robos que se produjeron en la primera etapa, en la segunda también, en esta etapa que llamamos democrática, donde posiblemente el móvil fuera más económico que de cualquier otra índole, pero que obviamente se debe a una continuidad y de algo que sucedió y que desde luego nunca se cortó, ¿no? Es ahora cuando parece que ya no hay por lo menos tantos casos. Sí es verdad que hace 2 días nos llegó un caso que bueno, estamos viendo, no sabemos si puede pertenecer a esta causa, pero bueno, seguimos recibiendo casos y los tenemos que analizar para ver si pertenecen, si es algo aislado, si siguen perteneciendo a esta actitud, ¿no? Eso, esta parte que desde luego yo creo que mis compañeros han explicado también muy bien, es una de las cuestiones por las que yo digo que esto es una realidad muy incómoda. En una etapa tan grande, podemos dividirla en 2, en 3, pero realmente en una etapa de tiempo tan extensa hay muchísimos implicados. Hay muchísimos robos. Ya no estamos hablando de los 30.000 niños de la etapa de las madres republicanas, estamos hablando que hay una estimación de 300.000 niños robados. Son muchísimos niños. Y para poder hacer esto, para poder robar tantos niños, no se necesita únicamente la labor de una persona, sino de muchas personas y de muchas instituciones. Con lo cual, pues ya podéis imaginar que hay muchas personas que están temblando pensando que esto salga a la luz y que se pueda... cuando digo que salga a la luz no me refiero a que tengamos visibilidad, que afortunadamente cada vez tenemos más, sino que se solucione y se vea y que salga a la luz realmente los implicados y los causantes de esta barbarie, ¿no? Eso es muy incómodo para mucha gente. Pero además hay otro factor del que también quisiera hablaros y es el silencio. El silencio que también Diana ha hablado un poco sobre este tema en cuanto a las adopciones y desde luego para nosotros es un tema fundamental sobre el que hemos pensado, analizado, hemos establecido muchísimos debates. Nos parece muy interesante porque sí es verdad que explica un poco por qué motivo esto no ha salido antes a la luz. Sí es cierto que esto era un tema que se sabía. Recuerdo, podríamos decir, bueno, esto eran los cuentos de viejas, casi leyendas urbanas, ¿no? Decir, bueno, es que cuidado que en los hospitales se roban niños. Sí, es que es verdad, es que en los hospitales se robaban niños. O sea, no era una leyenda urbana. Pero sí es cierto que no era algo que se pudiera decir, sí, efectivamente, esto es así. Esto era, bueno, Vox Populi, lo sabía todo el mundo, pero todo el mundo callaba. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, tenemos que primero analizar un poquito que los robos que se producen
voy a utilizar el término de primera, segunda y tercera etapa para poder ubicar mejor en el tiempo estos delitos. Los robos que se producen en la segunda etapa, ya incluso tercera etapa, no son de la misma índole que en la primera. A las madres, a las familias a las que se les roban los hijos en las clínicas, en las maternidades, en los años 60, 70, 80, 90, no se les retira a los niños diciéndoles que estamos quitando un niño, o sea, no son conscientes de que son víctimas de un robo. Esto es muy importante, establecer esa diferencia. No estamos hablando de los robos que se producen a las madres republicanas, sino a los robos que se producen bajo engaño y bajo manipulación de familias que ya no tienen una tendencia ideológica posiblemente, pero siguen siendo familias muy humildes. Es decir, el objetivo cambia, pero no cambia de manera radical. Estamos hablando también de sectores de la población bastante desfavorecidos. Familias a las que se les engaña, a las que se les puede manipular. Y esto también hay que relacionarlo con que esas figuras que están engañando son figuras de autoridad, son figuras, hemos dicho, a las que no se les cuestiona, son figuras que son respetadas, pero son mucho más temidas que respetadas. Siempre el modo de actuar es el mismo. Al niño se le separa de la madre con la excusa de que tiene que ir a la incubadora. Bien porque por unas horas, por unos días, porque el niño pues necesita recuperarse de algo, ¿no? Que ha nacido con bajo peso, como nos dijeron a nosotros, porque tiene alguna insuficiencia cardíaca, en fin, ponen diferentes excusas y al niño se lo llevan y al niño ya no lo vuelven a ver. Es decir, el niño ya está en la incubadora un tiempo, horas, días, pero llega un momento en que el médico o la religiosa comunica a la familia que el niño ha fallecido. Cuando solicitan las familias ver el cadáver del bebé, siempre se les niega. Y si la familia insiste mucho, pues se les enseña un bebé que curiosamente siempre está muy frío. Eso luego se sabe por la investigación que hizo María Antonia Iglesias, que es el famoso niño congelado, en fin, que está en la nevera, y que se le enseñaba siempre el mismo a las familias que insistían en ver el cadáver. Pero en general a las familias no se les enseña el cadáver, con lo cual no ven que el niño si ha muerto o no ha muerto, no saben nada. Y incluso en nuestro caso concreto, cuando mi padre y mi hermano mayor, que está ahí, solicitó ver al bebé, al cadáver, pidieron el cuerpecito, dijeron que no, que el niño ya había sido incinerado. Cuando solicitaron las cenizas, esas cenizas habían desaparecido. Con lo cual, nuestro caso es uno de los muchos donde las familias nunca pudieron enterrar a su niño. Claro, no había niño que enterrar, obviamente. No había ningún sitio donde poder llevar unas flores y, en consecuencia, nunca se pudo terminar un duelo. Esto hay que tenerlo presente porque es muy importante para explicar por qué el silencio. Cuando estas familias lo que reciben y lo que tienen es un shock tremendo, primero por el hijo muerto, supuestamente muerto, pero ellos piensan que el niño está muerto, no pueden verlo, el duelo no se cierra, y a las familias que consiguen tener la fuerza suficiente para protestar, pues o bien se les recrimina que no valoran el favor que se les está haciendo el hospital de ocuparse de todo, por supuesto, o simplemente se les amenaza, diciendo que más vale que se marchen porque pueden tener problemas si llaman a la policía o a la Guardia Civil. En fin, ¿cómo se van estas familias? Estas familias se marchan a casa con una sensación de que algo raro ha podido ocurrir, pero no imaginan que se les ha robado un hijo. Están absolutamente traumatizadas, no han visto a su bebé, y a las madres que consiguen romper esa barrera de
estupor, ¿no? Y consiguen protestar y consiguen decir, pues es que aquí ha pasado algo extraño, nosotras pensamos, vamos, yo pienso como madre que mi hijo puede estar vivo. Enseguida esas madres, incluso dentro de la familia, se las considera unas mujeres trastornadas. Mujeres trastornadas que, bueno, que lo que les ocurre es que han perdido un hijo y no saben cómo afrontarlo. Con lo cual, el silencio en esa familia se instala. Primero porque hay un duelo que no está acabado, no se ha podido cerrar, hay un trauma claro y desde luego si hablas, cuidado porque te pueden tachar de loca. Entonces mejor vamos a mantener el silencio. Más que mejor es que era la única opción. Ni siquiera era una opción consciente, es que era la única posibilidad que tenían, que les quedaba. Pero este silencio no es solamente el silencio de las familias, es el silencio de la sociedad. Cuando nosotros decimos que este silencio se produce, realmente alguno de nosotros puede pensar que durante tanto tiempo y durante tantos robos es que nadie vio nada. Pero esto no se puede creer. Algo se tuvo que ver, algo en las clínicas, en las maternidades. Allí había médicos, había religiosas, había enfermeras, en fin, había personal, todo el personal que estaba implicado en estas actuaciones. Algo tuvo que ver extraño. Y sin embargo, nadie dio la voz de alarma. Entonces, ¿qué ocurre? Que en una sociedad supuestamente civilizada, cuando se le plantea hace unos años esta posibilidad, es muy difícil realmente asumir que durante tanto tiempo ha habido tal barbarie y nadie ha hecho nada por evitarlo. Entonces el silencio, desde luego, es algo instalado en familias, en víctimas, en la sociedad, en médicos, en religiosos, por diferentes motivos, claro. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que si eso está totalmente relacionado cuando a la impunidad se le une el silencio, pues tenemos, en fin, el cóctel perfecto para que se produzca una barbaridad, algo absolutamente deleznable y, por supuesto, en fin, un drama espantoso, ¿no? que estamos ahora en vías de intentar clarificar un poco todo lo que ha ocurrido. No solamente la impunidad, el delito continuado en el tiempo, no solamente el silencio, también hay algo incómodo, y es que cuando yo estoy hablando de lo incómodo que resulta todo este asunto para todo el mundo, hay otro factor. Cuando las víctimas empiezan a organizarse, es decir, cuando personas, tantas familias, después de este silencio, después de esta situación tan espantosa de tantos años sin saber qué es lo que ha pasado, empiezan a ver en los medios de comunicación casos similares a los suyos y empiezan a sacar de dentro algo que estaba muy incrustado, algo que no estaba resuelto, que no estaba bien gestionado, y empiezan a surgir muchísimos sentimientos, entre ellos la culpabilidad de pensar que, pues oye, pues quizás si hubiera estado más pendiente, más presente, yo podría haberme dado cuenta de que me estaban robando el hijo. Claro, esto es algo que es irreal, porque ¿de qué te vas a estar dando cuenta si no eres consciente, si no sabías que te estaban robando un hijo? Pero es casi algo absolutamente perverso que hace, además, que añade drama a todo este asunto. Sentimientos de culpabilidad, sentimientos cuando la persona se da cuenta de que su hijo, su hija está vivo, puede estar vivo, que hay indicios de que esto, realmente que el niño no falleció. Bueno, pues ahí se crea una ansiedad terrible pensando ¿dónde está mi hijo? ¿Con quién está? ¿Cómo ha sido su vida? ¿Cómo ha sido feliz? ¿Le han tratado bien? Y empieza una ansiedad terrible por encontrar, y no sabemos por dónde empezar, que eso también forma parte del drama. Además de esta culpabilidad, además de esta
sensación ansiosa, también está esa inseguridad pensando, todo eso estamos hablando de un imaginario, ¿no? Porque el niño todavía no está, no lo hemos encontrado. Entonces, bueno, pensamos en esa inseguridad que nos produce el sentir que si alguna vez encontramos a este niño, nuestro hijo, nuestra hija, nuestro hermano, ¿habrá pensado en algún momento que le hemos abandonado? ¿Habrá pensado en eso? Tenemos que encontrarle para hacerle saber la verdad, para hacerle saber que no le hemos abandonado, sino que ha sido robado. Y el miedo a un posible reencuentro, por supuesto. El miedo a pensar que si no nos creen, nos estamos enfrentando a la segunda pérdida, a perder de nuevo a nuestro niño. Es decir, es todo muy complejo. Las familias, una vez que salen todos estos casos y todas estas emociones y todos estos sentimientos, empezamos a organizarnos precisamente por esa necesidad de vernos amparados entre iguales y también para intentar, por supuesto, solucionar esta situación. Bien, y ahí empieza otra vez otra situación muy incómoda, y es que nosotros, los familiares que buscamos, nos hemos convertido en detectives de nuestra propia vida. ¿Eso qué quiere decir? Que como no tenemos subvenciones, cuando decidimos hacer una organización, una asociación, decidimos unirnos, decidimos seguir adelante, pues somos nosotros los que empleamos nuestro dinero, nuestro tiempo. No tenemos ayudas de nadie, de ningún gobierno, ni local, ni autonómico, ni estatal, de ningún tipo. Con lo cual, todo ese tiempo que nosotros empleamos en la búsqueda es tiempo que estamos quitando a la otra parte de nuestra familia, a nuestros maridos, nuestras esposas, nuestros hijos, a nuestro trabajo. En algunos casos se han producido despidos porque no hemos podido ni siquiera acudir al trabajo porque teníamos que seguir una pista sobre dónde estaban nuestros seres queridos. Esta situación para nuestras familias también es una situación incómoda, porque de alguna forma esta es la segunda vez que nos están robando parte de nuestra vida. La primera cuando nos quitan a nuestro niño y la segunda cuando nos quitan parte de nuestro tiempo y de nuestra energía y nuestra acción y de todo. Mi vida, nuestra vida, hasta aquí mi familia, hace 2 años cambió radicalmente, que es cuando descubrimos por indicios que teníamos a nuestro hermano desaparecido. Nuestro hermano no había muerto y a partir de ahí todo ha cambiado. Y a partir de ahí también parte de nuestra vida también se ha ido. Además de en el año 1965, pues en el año 2010 también se fue. Bien, esta también es otra parte incómoda. Iba a decir, por terminar, me quedan 2 factores, voy a ir muy rápido, es muy breve, es la parte relacionada con las actuaciones con el gobierno. El gobierno actúa poco, actúa mal y actúa tarde. Realmente llevamos muchísimo tiempo intentando solucionar esto y ha sido en febrero de este año cuando se han iniciado las conversaciones con el gobierno. Ha habido 3, el 10 de febrero, el 12 de abril y creo recordar que el 10 de octubre. Y bueno, como decía Carlos también, se ha puesto en marcha, se está intentando poner en marcha un par de ficheros, uno relacionado con el banco de ADN y otro fichero que tiene que ver con el intercambio de información. La víctima va allí, da la información, la documentación que tiene y solicita en esa oficina la documentación que le falta. Que también podríamos hablar de lo irónico de este asunto, que se tenga que crear una oficina para pedir documentación que a mí, como propietaria de mis documentos, no me dan, pues también es algo un poquito, poco creíble, pero la realidad es esa. Bien, ¿es incómodo para el gobierno? Pues porque sabemos que hay muchos de los implicados que están vivos, que siguen ejerciendo y que tienen relación, si no con este gobierno, desde luego sí con familiares de personas de este gobierno. Entonces, bueno, esa es la realidad y esto es incómodo para muchísima gente. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno realmente? Está tomando acciones que tienen que ver con la vía administrativa, como digo, la búsqueda de documentación, todavía no se ha iniciado, vamos a ver por dónde va, y desde luego para nada con la vía penal. Si
os recordáis, el único caso un poco más destacable es el caso de Sor María, que es el que está saliendo en los medios de comunicación y que nosotros lo estamos viendo realmente casi como algo que no está mal, que haya sido imputada una religiosa, pero claro, la gente lo ve como algo extraordinario. ¡Qué bien! Ha sido imputada una religiosa. Bueno, por favor, no podemos ver como algo extraordinario el que la justicia se haga, el que realmente la justicia cumpla con su deber. Pero esto para nosotros también es como una especie de desvío de atención, ¿no? Porque no una persona, no una única persona puede estar implicada en esto, hay muchísima más gente. Y esa es la gente a la que desde luego de momento no se va a investigar, no se está investigando, con lo cual incómodo para el gobierno también esta situación. Y bueno, yo no me quiero olvidar de que estamos en un encuentro de adoptados y apropiados. Entonces quiero finalizar haciendo mención a algo que para nosotros es muy importante. En la coordinadora X24 hay asociaciones tanto de familias que buscan como asociaciones de adoptados. Nosotros somos conscientes de que nuestros niños son niños que han vivido con otras familias, que hayan sido adoptados dentro de una legalidad, o legalidad me refiero de la época, ¿no?, que habéis comentado, o han sido niños apropiados, lo cierto es que han vivido con otras personas. Podemos llamarlos adoptados, apropiados, o la terminología técnica o legal que exista. Y necesitamos que sepan que nosotros los estamos esperando y que tenemos un respeto absoluto por su intimidad. No queremos para nada invadir la intimidad de las personas que ya tienen un valor realmente extremo, que decidan buscar sus orígenes. En esta búsqueda se pueden encontrar con muchas cosas. Se pueden encontrar, bueno, pues con que han sido adoptados por un abandono, han sido adoptados porque las personas que lo depositaron en algún sitio no podían hacerse cargo de él con todo el dolor de su corazón, pero también se pueden encontrar con que ha sido un niño robado. Esto es una realidad también muy incómoda para el que busca sus orígenes, pero que es una realidad que tienen que tener presente. Esto puede ocurrir. Y quiero ahora sí ya terminar contando algo que nos pasa muy a menudo, y es que mucha gente nos dice, entre ellos pues muchos adoptados, que nuestra búsqueda, nuestro camino hacia la verdad es muy diferente al que ellos hacen, porque nosotros estamos ansiosos por encontrar a nuestros niños, no tenemos demasiado tiempo, hay personas ya mayores, madres, padres que necesitan ver ya a sus hijos, con lo cual hay cierta prisa, pero intentamos ser lo más paciente posible para que dar tiempo y respetar esos tiempos que necesita un adoptado, apropiado, para dar el paso a buscar su origen y enfrentarse posiblemente con una realidad un poco triste. Pero sí es verdad que hay algo que nos une, y es con lo que yo quiero terminar, dar un poco esa sensación de que las familias que buscan y los niños que buscan sí tenemos algo en común. Y esto lo voy a leer. Hay algo que nosotros siempre decimos, yo lo digo en concreto cuando hablo de nuestra búsqueda, y es esto. No sé si mi vida con Francisco hubiera sido mejor o peor. No sé si mi personalidad hubiera sido igual o diferente a la que ahora tengo. Pero de lo que estoy segura es de que era nuestra vida. Y alguien que se creía dueño de nuestro destino nos la cambió. Nos robó la oportunidad de una vida compartida. Hace muy poco, una niña robada, y además ya sabe que es una niña robada, escribió algo que a mí me hizo pensar que desde luego no somos tan diferentes en nuestra búsqueda. Esta niña es presidenta de una asociación y dijo así: no sé si con mi madre hubiera tenido una vida mejor o peor, pero de lo que estoy segura es de que era mi vida y que ellos, creyéndose dioses, me la robaron. Es exactamente el mismo mensaje. Es exactamente la misma sensación de que hay una parte de nuestra vida que está ahí fuera y que desde luego tanto unos como otros estamos esperando el reencuentro. Muchísimas gracias.
Nuestra última intervención estará a cargo de Marta Bello. Marta es psicoanalista, es argentina también, vive en Madrid hace 22 años y desarrolla su labor profesional en el ámbito de la salud mental. Y desde el año 2004 es coordinadora aquí en España de la Red Argentina Europea por el Derecho a la Identidad. Marta. La Red Argentina Europea por el Derecho a la Identidad se hizo eco inmediatamente cuando empezó a enterarse de que esto estaba pasando aquí también, ¿no? Llevamos bastante tiempo cercanos, participando, etc. Por eso era importante que estuvieseis hoy aquí. Respecto de lo nuestro, pues hace pocos días un periódico local publicaba un artículo bajo el título de 5 protestas sociales que cambiaron el mundo. Inmediatamente pensé en las abuelas. Alguien podría objetar que el hecho de haber recuperado a sus nietos de las garras de los dictadores, más allá de lo loable, no basta para ser considerado un hecho que cambie el mundo. Quizás en sí mismo ciertamente sea así. Quizá hasta podríamos decir que es un asunto privado de familias que han luchado por sustraerse a la violencia del terrorismo de Estado en sus líneas parentales. Por eso es necesario, si queremos fundamentar esta pretensión de incluir a abuelas de Plaza de Mayo entre los grupos de acción que han cambiado la historia, delinear dónde, cuándo y cómo las abuelas se trascienden a sí mismas y a la recuperación de los hijos de sus hijos, para que hoy, por ejemplo, nos encontremos aquí reunidos para pensar como temática de estudio de investigación las diferencias entre la adopción y la apropiación. Pero cabe aclarar, no de una diferencia generalizada sobre las mismas, sino de una diferencia puntual, la diferencia del estatuto que fundamenta a la persona, la de su identidad, que es lo que mencionabas tú recién, ¿no? De que tu propia vida, ¿no? No tener identidad es como ser un fantasma, dijo uno de los nietos recientemente recuperado. ¿Y quién mejor que alguien que ha pasado por esa entidad o desidentidad para saber qué ha sido uno mientras no ha sido quien había nacido ser? En este destrabalenguas, el laberinto del ser, que se instituye a partir del nombre propio y el deseo de los padres gestantes, comienza a forjarse a la inversa, desde una cuenta regresiva, cuando un nieto es recuperado. Se los llamó muy acertadamente desaparecidos vivos. Algunos arrancaron siendo otros, apropiados del minuto cero de su nacimiento. Otros pasaron de ser quienes eran a ser esos otros que el flagelo policial y militar, posterior a la muerte y o desaparición de sus padres, dejó olvidados, abandonados como NN, para ser recogidos en casas cuna, hospitales, comisarías de guardia, o en un triste parque, o hasta de otro país, como fuera el caso de los hermanitos uruguayos encontrados en Chile, para posteriormente ser integrados en grupos familiares, algunos de los cuales desconocían su verdadero origen, y otros sí, pero lo negaban férreamente, ¿no? La mentira, dice uno de los jóvenes de los vídeos, fue lo que más daño me hizo. El saber que ella sabía, dice refiriéndose con este ella a la persona que durante toda su vida creyó era su madre. Es cierto que Abuelas de Plaza de Mayo comienza con una protesta, la famosa y arriesgadísima ronda de los jueves, una acción de protesta contra el silencio impuesto a la pregunta siempre repetida, ¿dónde están? Cuando el comandante jefe de la Junta, Jorge Rafael Videla, declaró al periódico Clarín en noviembre del 79, diciendo textualmente, ¿qué es un desaparecido? En cuanto este, como tal, es una incógnita el desaparecido. Si reapareciera, tendría un tratamiento X, y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tendría un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita. Es un desaparecido. No tiene entidad, no está ni muerto ni vivo. Está desaparecido. Vemos prefigurarse claramente esa desidentidad fantasmática de la que se desrealiza en el momento de su recuperación cada uno de los nietos. Pero desde la primera ronda de las abuelas a la Plaza de Mayo hasta la restitución de la identidad de las 108 personas rescatadas de la mentira en que por su posición de botín de guerra amenazaban subirlos para siempre, han transcurrido 35 años.
Años durante los cuales la perspectiva de transformación de la historia se fue gestando simultáneamente con la creación de los recursos que hoy ofrecen como experiencia y alternativa para cambiar el mundo. Estas mujeres van aprendiendo en su andar que no solo deben derribar muros, sino que ante la carencia de fundamento de las propias instituciones creadas a tal efecto en la mayoría de las naciones, están llamadas a construir nuevos diques de salvamento para que el nunca más sea una verdad definitiva. Así, en 1987, instaurada ya la democracia y a instancia suya, se sanciona la Ley 23.511 que crea el Banco Nacional de Datos Genéticos con el objetivo de realizar los informes y dictámenes técnicos y las pericias genéticas requeridas judicialmente para determinar la identidad del, en ese entonces menor, que se supusiera hijo de desaparecidos. Hoy por hoy, un análisis genético de identidad es algo conocido y admitido, no solo jurídicamente, sino por la totalidad de las personas que de un modo u otro participamos sobre la información de los beneficios que dicha práctica puede proporcionarnos. Las abuelas, que iban de puerta en puerta buscando a sus nietos, comprenden que uno de los primeros obstáculos con los que se encontrarán es la falta de material genético. Hasta ese momento, si una persona decía, no, este chico no es mi hijo, bastaba con sacarle sangre a esta persona y el chico, hacer el entrecruzamiento y obtener un resultado positivo o negativo. Pero en su caso, los padres no estaban, con toda probabilidad estaban muertos, pero además desaparecidos sus cuerpos. Parecía que en este punto la búsqueda se acababa. Rota la cadena filiatoria, el enemigo quedaba libre de culpa y cargo ante la falta de pruebas. Ellas mismas nos dicen, por eso fuimos a preguntar al mundo cómo podíamos hacer. ¿Serviría la sangre de las abuelas? Esta pregunta, que arranca prácticamente en 1980 con la localización de las hermanas Ruarte y J. Britos, transita caminos de profunda contundencia en el avatar de la búsqueda que culmina en 1987 con la ley que ordena la creación del Banco de Datos Genéticos. Si retomamos la línea periodística inicial que proponía destacar las gestas que cambian el mundo, las palabras del genetista Víctor Penchazade, precursor en la colaboración científica de la búsqueda genética con las abuelas, lo certifica en el prólogo del libro Las abuelas de la genética, diciendo: como genetista me caben dos comentarios que considero esenciales en este tema. En primer lugar, no hay duda que las abuelas han dado a la genética una oportunidad única, la de redimirse como ciencia ante la sociedad. Ciertamente, la genética había tenido una triste historia durante la violación de los derechos reproductivos en nombre de la eugenesia y hasta el genocidio. Pues bien, gracias a la gran oportunidad dada por las abuelas, la genética ha podido ponerse del lado de los derechos humanos y posibilitar la efectivización del derecho a la identidad y la reparación a la grave violación de la apropiación de niños. Así, esta práctica, que hoy nos resulta tan útil y se presenta tan sencilla, tiene en sus anales una historia de investigación que, a partir de un cuestionamiento hasta entonces inexistente, cobra un profundo sentido político y del que desprende un carácter universal, que si bien fue desarrollado en las pruebas de los laboratorios, fue gestado anticipadamente por la previsión y seriedad que las abuelas daban a cada uno de los caminos en los que la búsqueda de sus nietos las llevaba a internarse. De esta misma manera, y aprovechando la brecha que dejan en la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida, al quedar excluidos de dichas leyes el delito cometido por sustitución de estado civil y sustracción de ocultamiento de identidad, y a instancia de las propias abuelas, el 20 de noviembre de 1989, en el marco de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se promueve la inclusión de los artículos 7 y 8, conocidos como argentinos, y 11 del derecho de la identidad, a solicitud de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Así, desde la perspectiva filiatoria aportada por los profesionales del entorno terapéutico de abuelas, se intenta despertar la conciencia genealógica en lo que respecta al conjunto de los sistemas institucionales fabricados por la humanidad para sobrevivir y reproducirse dentro de un marco legal que garantice la conservación de la especie a través de su participación histórico-filial en un grupo.
aquello que Freud nombrara como huella anémica en sus trabajos y que pasará a formar parte de la memoria histórica de los individuos, proveyendo de esta manera un porvenir a la memoria. El 8 de agosto del 2001 fue sancionada la Ley 25.457, Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Esta comisión funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La constitución de las personas está en las aulas de Plaza de Mayo, está el Estado, en fin, cualquiera lo puede encontrar, no voy a abundar en ello. Lo que sí cabe destacar es que la labor de todos sus miembros tendrá carácter ad honorem, está explícito en la ley, ¿no? 3 años después de creada la comisión, durante el año 2004, el gobierno presidido por el desaparecido doctor Néstor Kirchner refrenda su creación con el decreto 715/2004, por el que se crea la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños en el seno de la Comisión Nacional Argentina por el Derecho a la Identidad, mediante el cual se promueve la creación, en el ámbito de la mencionada comisión, de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños, como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado, que será presidida por el Secretario de Derechos Humanos. Esto nos habla de una implicación importante del gobierno, ¿no? Esta carencia que tú estabas, de la cual destaca que el gobierno nacional ha asumido el compromiso irrenunciable de promover las complejas investigaciones subsistentes hasta sus últimas consecuencias, que en ese marco y por la Ley 25.457 se jerarquizó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, que funciona en el ámbito de la Secretaría de los Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. O sea, esta parte no es una ONG como son las abuelas de Plaza de Mayo, ni una organización privada, sino que ya es de pertenencia gubernamental. A partir de estos momentos, organismos de derechos humanos y estados constituirán una entidad conjunta en la persecución de delitos de terrorismo de Estado, desaparición forzada de personas, sustracción de identidad, constituyéndose en modo imprescriptible su juzgabilidad a través de su enmarcado como crímenes de lesa humanidad. ¿Es verdad, Carly? ¿Lo digo bien? La formalización como punto geográfico en todo el país de las llamadas Red por la Identidad reforzarán la actividad programática destinada a facilitar la labor del ente, en modo que todas aquellas personas que procurasen asistencia al mismo no tuviesen que desplazarse desde su lugar de origen hacia la sede central, siendo asistidos y asesorados y funcionando como un enlace directo entre abuelas y CONADI. Existe en cada provincia argentina un punto de la diseñada Red por la Identidad. En el año 2004, y como una extensión de esta red nacional, demostrando una vez más su capacidad operativa en procura de su objetivo, Abuelas promueve la creación de la Red Argentino-Europea por el Derecho a la Identidad, con sede en Madrid. Red que en conjunto con Abuelas de Plaza de Mayo y CONADI permitirá por primera vez realizar búsquedas fuera del territorio nacional para que todo aquel que dudando sobre su identidad y hallándose en el extranjero no se viese privado de este derecho. A través de nuestra red y al amparo territorial de nuestros consulados, el Banco Nacional de Datos Genéticos recibe material genético extraído en sus sedes y bajo estrictos protocolos para su cruzamiento con los de todas las familias registradas en el mismo. Esta base de datos genéticos se encuentra garantizada por 99 años. Desde las primeras restituciones, las abuelas habían comprendido que no todo el daño infligido acababa con el encuentro y la restitución, por lo que desde 1985 el área terapéutica se distingue como un pilar fundamental en la reintegración familiar y el reordenamiento psíquico de las víctimas. Pero es recién en el año 2003 cuando comienza a funcionar el Centro de Atención por el Derecho a la Identidad, formando parte de un proyecto financiado por el término de 3 años por la Unión Europea. La propuesta de trabajo está dirigida especialmente a los jóvenes apropiados ilegalmente y a sus familiares, pero también a aquellos sujetos que por diversas situaciones puedan ver afectados su derecho a la identidad. La creación del centro permitirá abrir a la comunidad la atención terapéutica con orientación psicoanalítica en relación a temas ligados con la identidad, dado que desde la previa experiencia se había caracterizado la situación sufrida por estos jóvenes como un suceso que afecta profundamente su subjetividad.
vulnera el derecho a la identidad y causa padecimiento a más de una generación. Esta es una situación permanente en tanto todavía se encuentran más de 300 personas, me refiero al caso argentino, en ignorancia de lo acontecido y familiares que aún los buscan. Nuestra red, no adscrita al programa de la Unión Europea, no permite contar con un centro de estas características en Madrid, pero nuestra pertenencia profesional al área de la salud psíquica nos posibilita garantizar el acompañamiento emocional y psicológico de quienes durante el tiempo que transcurre desde su acercamiento inicial hasta la respuesta del banco con las mismas pautas que el mencionado centro. Hasta aquí hemos querido destacar retrospectivamente lo más extraordinario, por llamar de alguna manera, de las acciones de las abuelas en el tiempo. Revisión que hemos querido brindar como aporte al conocimiento más profundo de esta organización de derechos humanos de la que oímos hablar cada vez que aparece un nieto nuevo, pero menos conocida en cuanto a los recursos que paralelamente a las restituciones ha sido capaz de crear con inteligencia emocional y política, un amor profundo y el deseo tenaz que ha permitido que hasta el día de hoy 108 fantasmas hayan logrado, como en algunos cuentos infantiles, recuperar su verdadero ser previamente robado por algún brujo malvado. Así que yo creo que podemos decirle al señor de la nota periodística que sí, que son merecedoras de estar en el listado de las acciones que cambiaron el mundo. Creo que hemos intentado dar un panorama, ¿no? Y que ahora toca a cada uno responderse la pregunta que planteábamos de inicio. Pero a lo mejor han quedado algunos temas, algunas cosas a comentar. A pesar de la hora, dediquemos unos minutos, porque juntar a toda esta gente hoy aquí no es algo que pueda ser muy fácil de volver a repetir. Entonces, si alguien cree que esto es posible, porque quiere que comentemos algo, pues con que lo digan un poquito en voz alta, creo que lo escuchamos y la respuesta sí se puede escuchar por micrófono. ¿Sí? Es difícil, ¿no? Difícil y curioso, ¿no? Nos ha resultado alguna situación. No, yo alucino, porque las familias son víctimas cuando pierden, en el caso, por ejemplo, de todos, ¿no? Pero me comentó las cosas, son víctimas cuando pierden el hijo. Víctimas cuando no pueden hablar para decirlo. O sea, es doblemente víctimas. Triplemente víctimas cuando entre la familia y la sociedad hay incomprensión. 4, cuando ves que es posible, que lo que tú pensabas que era posible es. Y encima la culpabilidad, fue culpa mía, soy víctima de mi desconocimiento, de mi edad. Y vuelvo a ser víctima cuando me encuentro todas las puertas cerradas para investigar. Y vuelvo a ser víctima porque estoy aterrada de si existe la posibilidad de encuentro de lo que pasé. Es que no se puede más. Y solas. O sea, solas. En esto creo que mi lapsus no fue casual cuando escribí en lugar de Soledad Dolores, ¿no? Creo que sí, ¿no? Sí, Soledad, sí. Nada, simplemente que, hombre, a pesar del dolor que tenemos... Gira el micro porque lo mismo que están escuchando. Pocos, o sea, que no creo que... Pero bueno, sí, digo que a pesar del dolor que tenemos, que sentimos y que no es fácil, ¿no? Exponer todo esto y de manera clara y coherente, veo que algo he conseguido y que sí, efectivamente, es transmitir esa idea de situación incómoda y que nosotros somos víctimas y que a mí, desde luego, siempre es algo que me ha interesado mucho transmitir, no el victimismo, nosotros no estamos para dar pena a nadie, porque además no tenemos tiempo ya, o sea, tenemos que actuar, no tenemos tiempo para lamentarnos, pero sí es verdad que insistimos mucho a las madres, sobre todo a las madres que vienen a las asociaciones y que nos cuentan esto, ¿no? Es decir, siempre lo primero, más es que curiosamente, lo primero que nos dicen madres y padres, y aquí tenemos a un compañero cuyo padre siempre nos dice lo mismo, si yo me hubiera dado cuenta, y el hombre se echa a llorar, ¿vale? Entonces lo primero que hay que hacer es convencerles de que
las víctimas somos nosotros y que ahí los únicos culpables son los criminales que robaron a los niños, ¿no? Entonces, si eso nos queda claro a todos, desde luego se ha dado un gran paso. Sí, yo diría que en todo caso el carácter de víctima tiene la importancia de que si hay víctima hay culpable y hay posibilidad de juzgar. Exactamente, pero es que nosotros legalmente no tenemos ningún estatus de víctima. Eso también hay que dejarlo claro. No tenemos legalmente ninguno. Porque no es únicamente el victimismo de la pena, sino de la reparación, digamos. Claro. Para que pueda haber reparación. Ese es el inicio. ¿Sí? También son muchas. No, sí, lo que creo es que hay una cosa que juega muy, muy mal, digamos, en este tema, y quizás también en la comparativa con Argentina o con Chile, y es que son muchos años de prácticas aceptadas, compartidas, toleradas, reproducidas, y etcétera, ¿no? Tantos años que tampoco se terminan detectando como malas o como ilegales y demás, y eso lo estamos viendo con algunas personas adultas adoptadas, ¿no? Nosotros hemos escuchado, yo he escuchado, bueno, ahora dicen que le robaron los niños, en realidad nos abandonaron y ahora, en fin, hay toda una situación de dolor también por este lado, ¿no? Porque las prácticas han sido sistemáticas y además cuando provienen de los grupos de poder y de poder muy instalado y muy permanente y muy, digamos, con muchos recursos, terminan instalándose. Por otro lado, del otro lado también hay miedo, ¿no? Miedo con lo que me voy a encontrar, a qué es lo que va a pasar y demás, ¿no? Por lo tanto, es un plan, habrá sido sistemático entre el 39 y el 55, pero la verdad que como práctica se demostró muy eficaz, ¿no? Porque el 55 pasó hace mucho tiempo, quiero decir, yo tengo 56 años y soy del 56, pero ha permanecido con una potencia y una fuerza que francamente es impresionante, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo un hecho que no sé si, espero no ofender a nadie cuando lo cuente, porque bueno, incluye cuestiones políticas, ¿no? Pero cuando empezó todo el tema de la gente, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención que ninguna persona del gobierno en aquel momento se significara ni dijera nada. Y aquello coincidió con la denuncia, que parecerá muy tonto, pero lo tengo en mi nota de campo, alguna vez voy a escribir algo sobre esto, coincidió con la denuncia de Contador, el ciclista, y su tema de doping, ¿no? Y salió el presidente del gobierno a significarse en favor de Contador, ¿no? Y que era una persona sobre la que la justicia no se había expedido, que estaba en principio sospechoso, que no sé cuánto, y por otro lado uno veía cientos o decenas de gente hablando de esto, ¿no? Que aunque sea numéricamente eran infinitamente más, pero supongo subalternizados como habían sido sus padres cuando le quitaron los hijos, ¿no? Considerados, ¿no? Nada, pero nadie además, ni la militante feminista que pueden haber dicho, bueno, las pobres mujeres, ni la... Es una cosa... Pero es que el silencio ya no está en las familias, pero sigue estando en las instituciones. Sí, sigue siendo la misma Así justicia es. que antes. Sigue siendo la misma iglesia que antes. Exacto. Y va a seguir tapando sus inmensas vergüenzas. Y tapando a quienes fueron, porque son hijos de los mismos. La prueba la tenemos todos los días. No solo en este caso, en los tribunales, ¿no? O sea, Los miedos son... Sí, los miedos son... Claro, pero ya la víctima no tiene miedo, tanto miedo a hablar. O hay una generación posterior, digamos, que tiene menos miedo. Pero los que sí tienen miedo a que se hable son ellos. Porque que de verdad la primera gente que fuera víctima del franquismo, que se siente en el juicio, se sienta a defender al juez que sabe que muere y que le van a cerrar todas las puertas. Es decir, es una vergüenza nacional. Yo soy española y argentina. Tengo la doble fortuna y espero tener la doble fortuna de ver la justicia por los dos lados, aunque sea entre Cruzada y con el Atlántico de por medio, de verdad. Es que ya es insostenible. Nosotros también tenemos esa esperanza y por eso estamos como asociación participando en la querella argentina, porque tenemos esa... Ahora, la resolución del Consejo de Europa pidiendo el esclarecimiento
aquella que sacó Garzón después del auto 2008, es de 2006, y de aquello no se supo nada. O sea que... Bueno, ahora va a venir un comité de desaparición forzada de personas el año que viene a investigar en general sobre el tema de las desapariciones forzadas, no solamente el tema de los niños, sino de desapariciones forzadas. Es decir, que hay todo un movimiento. Acá me parece para combatir todo lo que planteaba ella y lo que está presente aquí, que es el aislamiento, que es el miedo, que es la culpa, etc. Nada mejor que el asociacionismo, ¿no? Lo colectivo, ¿no? Compartir colectivamente y trabajar colectivamente, porque además eso tiene un efecto multiplicador, ¿no? En la medida que uno se organiza más. Quiero decir que a pesar de que el panorama es tremendo, sin embargo hay muchas vías por las cuales se está haciendo reclamos en distintos ámbitos, ¿no? El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la Comisión sobre Desaparición Forzada, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la querella argentina. Quiero decir que se está golpeando y esto finalmente va horadando, ¿no? Nosotros tenemos experiencia, es cierto lo que decía, ya ha pasado muchísimo más tiempo, se ha practicado durante más tiempo realizar estas prácticas, pero también nos costó a nosotros, o costó bastante en Argentina y en América Latina en general, romper el fenómeno del silencio, de la impunidad, del olvido, etc. Pero finalmente, bueno, las abuelas son un símbolo, pero no solo las abuelas, ¿no? Por eso es tan importante estas coordinadoras que se están creando contra la impunidad del franquismo, que engloba agrupaciones de distintos tipos, asociaciones específicas de presos políticos, de niños robados, etc. Y tengamos en cuenta que este movimiento es muy joven en España, ¿no? Porque si bien nunca se dejó de reclamar, pero surge el tema de la búsqueda de desaparecidos durante la guerra y la posguerra, hace 10 años aproximadamente con los nietos. El tema de los niños surge en estos últimos años, ¿no? Y el tema de los expresos surge hace 2 años. Quiero decir que es muy joven todo esto, ¿no? Tiene mucho por lograr y a mí me parece que va a terminar rompiendo, aunque el obstáculo sea tremendo, obviamente, está claro, ¿no? Todos los intereses en curso y que atraviesan aparte los principales partidos y atraviesan todas las instituciones del Estado, el Poder Judicial, etc. Sí, pero yo creo que como punto de síntesis, dentro de lo nuevo, de lo joven, como decimos, está esto de derecho a la identidad, ¿no? Que ya trasciende las apropiaciones, lo político. Por eso en un momento intentamos hacer la diferencia, ¿no? Adoptados, apropiados. En lo que referías vos, aquello de las donaciones y del que no sabe, porque yo que trabajo con cuestiones muy personales de la gente, yo me he encontrado con personas adoptadas normalmente, pero a las que nunca les dijeron lo que no tenían y que tenían una crisis tremenda hasta que no lograron encontrar sus orígenes, ¿no? Este era un caso de una madre así un poco alcohólica, que la familia había apartado y que, bueno, y llegó un momento que ella pudo decir y me recordó a las abuelas, y no era un caso político ni nada, dijo, ahora sé quién soy, ¿no? Pero esto del derecho a la identidad es fundamental. Entonces tiene que ser juzgado y tiene que ser criminalizado, porque lo padecen todos, lo padecen las familias, lo padecen las personas a las cuales se convierten en fantasmas, como es el hijo de Abel que lo dice, en fin, ¿no? Importante, claro, como que lo importante es saber la verdad, para que uno después pueda decidir. Es que claro, es que sí, tienes, pero si no tienes el derecho a saber, claro, porque, por ejemplo, en esto del anonimato, ¿no? Como tú dices, puede haber gente que no le interesa y diga, no, pero el que le interesa no tiene el derecho, que es lo peor. El derecho está, luego tú lo utilizas o no lo utilizas. Eso es fundamental. Viene después de tener el derecho. Incluso podría ser que el derecho exista y no haya tanta gente como espera. Eso como, o sea, no porque despenalicemos el aborto todo el mundo va a abortar, sino porque el divorcio todo el mundo se va a divorciar. Acá lo mismo, no porque
establezcamos el derecho, todo el mundo va a venir a preguntar, porque a veces hay gente que no le interesa y tiene tanto derecho como que le interesa, ¿no? Lo que pasa es que hay un conjunto de gente que no puede ejercer su derecho a saberlo, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a dar por terminada esta jornada. Agradecer a Marta, a Carla, a Soli, a No, pero dijiste, está bien que sea el único varón. ¿No? Carla. Ah, Carlos. como me señalaste. Estaba debate esta noche. Y a todos vosotros por haber tenido además la paciencia de estar a estas horas todavía. Así que nos seguimos viendo como quieres. Muchísimas gracias.